buenos días, me alegra muchísimo volverlos a recibir esta mañana, miércoles 31 de agosto, se nos terminó el mes. Y a propósito, vale la pena que hoy, de manera muy especial, le des gracias a Dios por este mes que se acaba. No dejemos terminar el mes sin agradecerle a Dios por la vida, por el cuidado, por el alimento, por la familia, por tantas cosas, tantos detalles que Él ha puesto en nuestra vida para que hoy estemos aquí, con vida, terminando este mes y a las puertas del mes que inicia mañana. Pero bueno, iniciemos nuestro tiempo hoy estudiando el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, verso 7, que dice lo siguiente. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Bueno, este es uno de los dos registros que la Biblia menciona acerca de la multiplicación de unos pocos peces y unos pocos panes a través de los cuales el Señor alimentó multitudes, a miles de personas que estaban escuchándolo apostadas delante de Él, y en un acto de misericordia y de bondad el Señor pues les da de comer, les alimenta, pero a partir de un milagro que significó la multiplicación, repito, de unos panes y unos pocos peces, que es lo que nos menciona justamente el versículo de hoy. Unos pocos pececillos que fueron puestos delante de Él, los bendijo y con ellos sació a la multitud. Pues bien, vale la pena comprender que Dios justamente es experto en tomar lo poco y bendecirlo para multiplicarlo. Y de esta historia hay que aprender una gran lección en primer lugar. Lo poco no necesariamente significa, que estamos en inferioridad de condiciones, que tenemos todo en contra, que somos perdedores porque tenemos lo poco. Nos comparamos injustamente con quien tiene mucho y entonces hacemos una evaluación quizá lógica, pero dentro de los parámetros de Dios no razonable. Y es que como yo tengo poco frente al que tiene mucho, entonces yo estoy en inferioridad de condiciones. Pero en las matemáticas de Dios esto no necesariamente es así. Lo poco significa o puede significar la oportunidad y la capacidad para, como en este caso, alimentar a multitudes. Y lo primero que hay que hacer es reconocer eso poco que tenemos. Para muchas personas resulta inaudito admitir que sí tiene cosas, dones, talentos, posesiones, pero nos enceguecemos pensando en lo mucho que tienen los otros y no nos damos cuenta quizá de lo poco o tal vez mucho que tenemos a nuestro haber. La primera lección que entendemos de esta situación narrada en el Evangelio de San Marcos es que los discípulos identificaron a un muchacho que tenía unos pocos pececillos. Fue necesario identificarlos. ¿Dónde estaban? ¿Quién era el muchacho que los tenía? Pues yo te quiero animar a que identifiques en tu vida qué es eso poco que tú tienes. ¿Cuál es ese don, ese talento? ¿Cuál es ese recurso que tienes en tu haber? ¿Qué sabes hacer? ¿Sí? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué has aprendido a hacer en la vida? Y eso que tú tienes, aunque aparentemente sea poco, pues ahora tienes que ponerlo en las manos de Dios. Es decir, empezar por agradecer eso que tienes y dejar de maldecirlo. Porque cuando no advertimos lo que tenemos y de pronto lo advertimos, pero lo maldecimos, ¿esto para qué? Eso tan poquito, eso no sirve. Esas expresiones son expresiones de maldición. Y si maldecimos lo poco que tenemos, no va a pasar nada. Pues una vez identificado el recurso, el don, el talento, el haber, bendícelo, no lo maldigas. Es decir, agradécelo. Agradécelo, eso es ponerlo en manos de Dios, conscientes de lo poco. Entonces ahora lo agradecemos, lo pones en las manos de Dios y ¿sabes lo que hace Dios? Dios lo bendice. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor Jesús tomó los pececillos que fueron traídos de aquel muchacho que los tenía y los bendijo. Y eso es tan importante. Es que lo que tenemos va a fructificar si Dios lo bendice. Recuerda lo que dice la palabra de Dios.
La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y lo que tú necesitas hoy es la bendición de Dios sobre eso que tienes. Sí, deja de pensar que las cosas no van a funcionar, que la vida está difícil, que las circunstancias no dan para tanto. ¿Y quién dijo que para el Señor hay algo imposible? Claro que no. Y la vida de fe nos tiene que llevar a comprender que para Dios todo es posible. Además, que a Dios le gusta, a Dios le fascina este tema de coger lo poco y multiplicarlo. Pues Dios lo bendice. Y cuando Dios lo bendice, entonces ocurre el milagro. Y el milagro es que lo multiplica. El Señor toma lo poco, lo bendice y entonces lo multiplica. Y eso fue lo que pasó en la historia. Los pocos pececillos y los panes pues resultaron saciando a miles de personas y aún sobró, que quiere decir fue suficiente para saciar la necesidad. Pues entonces quisiera que pensaras en lo poco que tienes, porque eso poco que tienes, al identificarlo, al agradecerlo, dejar que Dios lo bendiga, eso poco que tienes en el nombre del Señor se va a multiplicar. Y piensa de esa manera. Cambia tu forma de pensar. Piensa que eso poco que tienes puesto en las manos de Dios se va a multiplicar y va a ser suficiente, va a saciar. Vamos, piensa en grande, deja de pensar en pequeño. Es posible que hoy tu estado sea pequeño, pero eso no significa que pienses en pequeño. Piensa en grande. Cuando tú piensas en grande, ocurre el milagro. Los hechos empiezan a transformar eso pequeño en algo grande. Dice el libro de Isaías: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, no seas escasa, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones asoladas. Y es que así es que actúa Dios. En la Biblia, el panorama de la Biblia está lleno de situaciones a través de las cuales Dios siempre actuó, haciendo que el pequeño saliera adelante. El pequeño derrotó al gigante David. Gedeón, con un número insignificante de 300 hombres, derrotó al poderoso ejército de los madianitas, que eran miles y miles que se apostaban sobre la faz de la tierra. Pues dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Y el apóstol Pablo nos enseña: me gozaré más bien en mi debilidad, porque cuando soy débil entonces fuerte soy, porque Él se hace grande en mi debilidad. Pues eso es lo que el Señor nos invita a pensar en esta mañana, a actuar de esa forma. Vamos a transformar nuestra vida. Vamos a hacer que las cosas sucedan. El Señor está vivo y el Señor es experto, recuerde, en tomar lo poco y multiplicarlo para entonces saciar a multitudes de personas. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo y vamos a hablar con el Señor. Amado Dios, hoy quiero ser consciente, Dios, de mis pocos peces. Perdóname, porque muchas veces por andar mirando lo que otros tienen, por andar envidiando, por andar, Señor, fijando mi atención en lo que tienen los demás, he dejado de ver lo poco, que realmente no es tan poco. Tal vez sea mucho que yo tengo, solo que no lo advierto, no lo identifico, Señor. Y es más, muchas veces lo maldigo, me expreso mal acerca de eso que son mis recursos, eso que tengo, eso que considero tan escaso, Señor. Pero hoy entendí que debo agradecerlo, y al hacerlo, entonces tú lo tomarás en la mano y tú lo vas a bendecir. Y tu bendición, Señor, tu bendición es suficiente para que eso poco se multiplique, para que eso poco se engrandezca, para que el débil se haga tan grande que sea más grande que el gigante, para que el débil ejército se haga más fuerte que el poderoso enemigo que acecha contra él. Hoy, Señor, pongo delante de ti lo pequeño, lo débil, quizá lo escaso,
Hoy pongo delante de ti mi recurso. Te doy gracias por ese recurso que tú me diste, por esa capacidad que tú me diste, por ese talento que tú me diste. Lo pongo en tus manos para que tú lo tomes y lo multipliques. Y entonces, Señor, esa multiplicación hará que corra y sacia multitudes. Porque así lo dice tu palabra, Dios. Gracias por esta mañana y gracias por lo que hoy has hablado a mi corazón. Me pongo en tus manos y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Qué maravillosa enseñanza la de la Biblia el día de hoy. Quiero de verdad motivarles a que piensen de esa manera y así caminemos este día. Así andemos como Dios quiere que lo hagamos. Bueno, pues les deseo un resto de día muy feliz, no sin antes invitarlos a que compartan este video con otras personas. Y si te gustó, te voy a pedir que nos regales un like. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Bueno, mañana vamos a volver a reunirnos muy temprano para empezar el mes de septiembre agradeciéndole a Dios y escuchando un nuevo mensaje del versículo del día. Dios les bendiga, muchísimas gracias.